Televisión, Canal 3. Empezamos el programa Política y Poder en estos momentos, hoy domingo 11 de septiembre, ya básicamente listos para poder enfrentar un nuevo proceso electoral en la cual los peruanos en sus determinadas jurisdicciones distritales, provinciales y regionales elegirán nuevas autoridades por los próximos 4 años que estarán asumiendo cargo el próximo 1 de enero del 2023. Y confiamos que, bueno, es una esperanza que en realidad la que tengo de confiar en la gente que tras los fracasos electorales que tenemos en los últimos años, vamos a poder elegir de manera sabia. Ojalá que esos errores que hemos cometido anteriormente nos ayuden, nos enseñen que no quiero que entre aquella otra. Eso nos hace daño como sociedad y estamos pagando las consecuencias una y otra vez. Porque, por ejemplo, lo que pasó en el sentido del voto a favor del presidente Pedro Castillo en contra de Keiko Fujimori es lo que pasa muchas veces también en las regiones. En las regiones hay políticos muy cuestionados que terminan voto por ese contrincante porque no quiero que regrese al poder esta persona. Y eso no nos hace bien, porque no es un voto bien pensado, es un voto emotivo, es un voto de reacción y no necesariamente de una acción decidida que consolida la democracia de poner a la persona más idónea posible para que pueda mejorar nuestras condiciones de vida. Tiempo según la jurisdicción en la cual usted pueda estar viviendo. Bien, que constantemente nos está golpeando y las salidas que podrían verse en el camino y además situaciones de materia de investigación que siguen cayendo sobre el presidente de la República, Pedro Castillo. Doctor García Toma, ¿qué tal? Buenos Pedro, días. gusto en saludarlo. Muy buenos días. A su Buenos días. disposición. Doctor, yo quiero un poco partir con la entrevista por este proyecto de reforma constitucional que se ha presentado en la Comisión de Constitución. Hay dos parlamentarias, Susel Paredes y Digna Calle. Digna Calle es integrante de la mesa directiva, que plantean adelanto de elecciones para poner punto final a lo que estamos en estos momentos viviendo en el país en esta crisis estancada. ¿Usted siente que hay un escenario suficientemente legal, válido, para poder plantear un adelanto de elecciones, recorte de periodo legislativo y presidencial? Pedro, en función a esa iniciativa hay dos interpretaciones. Probablemente la interpretación más apegada a la Constitución indicaría que en el caso del Congreso, en el caso del Poder Ejecutivo, hemos tenido oportunidad en el año 2000 de transitar por esa vía a raíz de la crisis generada con el caso del presidente Fujimori. Pero lo cierto y lo real es que para acceder a un adelanto de elecciones general, estamos en manos del Parlamento y el problema central es que no todos los parlamentarios están dispuestos a dar ese paso por distintas razones. Del Congreso para, digamos, cumplir con las obligaciones derivadas de la campaña electoral y los que sencillamente consideran que tienen un derecho por delante. Entonces, lo segundo es el procedimiento. Son dos legislaturas sucesivas, 87 votos. Eso no se va a hacer en menos de un año, ¿no? Porque de ahí todavía hay que tener un plazo de espera para que las autoridades electorales puedan preparar el padrón electoral. Entonces, no sé si el Perú, en el mejor de los casos, esté preparado para un tiempo relativamente en ese contexto tan largo, ¿no?
Claro, y es interesante lo que usted menciona porque es un punto que no hemos reparado en realidad. Particularmente tampoco me puse a pensar en el tema de plazos, porque tratándose de una reforma constitucional, no es que el Congreso apruebe la norma 2023. Entendiendo los plazos electorales, por lo menos celebraríamos más o menos ¿cuándo? ¿Después de julio de 2023? Después de julio y de allí tenemos que esperar por lo menos 4 meses para que exista, digamos, el debido tiempo para la organización del proceso electoral, ¿no? Porque son 4 meses mínimo. Entonces estamos hablando de un año y medio. Por lo No sé si menos. la crisis nos podrá esperar un año y medio, ¿no? Y no Pero se podría, pero doctor García, perdone, y no se podría aplicar un sentido mucho más efectivo e inmediato, como por ejemplo sucede cuando se da la disolución del Parlamento. Entiendo que hay un interregno parlamentario, pero la convocatoria de elecciones es inmediata, no dura mucho tiempo. no, igual, el periodo mínimo en general es 4 meses porque hay que elaborar el padrón electoral, hay que hacer la selección de los miembros de mesa. Entonces, es un periodo que demora. Pero además, Pedro, ¿sabe cuál es el otro problema? Que si previamente a esa situación no cambiamos ciertas reglas electorales y políticas, vamos a repetir el mismo fenómeno. Nuestro gran problema es el de la crisis de representación, ¿no es ¿Mm? cierto? Las personas que ejercen cargos políticos en nuestro nombre y en nuestra representación no están a la altura finalmente de lo que el país requiere. Y eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, tiene que ver con la forma en que se configuran las demarcaciones electorales, tienen que ver con cosas tan absurdas como, por ejemplo, el haber impedido la reelección, tienen que ver con cosas que ya están probadamente que son nefastas y que no se cambian, que es el voto preferencial, ¿no? Si eso antes no se realiza, evidentemente vamos a reproducir lo mismo, ¿no? Por eso es que en ese sentido, Pedro, tengo entendido que la Comisión de Constitución que ahora preside Guerra Fernando García Guerra. acaba de nombrar una comisión de trabajo para que prepare un proyecto de ley de reformas constitucionales y legales, pero específicamente para esa materia, ¿no? Creo que eso es vital. Keiko Fujimori dice, si el presidente no quiere renunciar, lo tienen que vacar. Y aquí otra vez caemos en el discurso de incapacidad moral, que termina siendo bastante subjetivo según la opinión o el nivel de moralidad del congresista que lo puede interpretar para que pueda votar. El tema de reformas constitucionales no tendría que haberse abocado en su momento para poder especificar en qué consiste incapacidad moral. Pedro, pero es que esa interpretación ya se hizo y se ha hecho 2 veces. Se hizo a comienzos del año 2000 con el caso del presidente Fujimori y se ha hecho hace exactamente 3 años con el presidente Vizcarra. Entonces hay una línea de trabajo. ¿Y cuál es esa línea de trabajo? Primero que tiene que haber un hecho, un suceso, un acontecimiento que a criterio de los congresistas tenga un carácter confrontacional con el mundo de los valores. Es decir, que se trate de un acto indebido, indecoroso, indeseado, y que sea de tal magnitud que genere, digamos, de alguna manera una afrenta a la primera magistratura, es decir, que los despoje de esa legitimidad. Los Ya. parlamentarios, a su vez, tendrán que observar a sus ciudadanos y esperar que ellos compartan también esta decisión, tomar de manera colegiada una determinación, pero lo fundamental son los 87 votos. Y esos Doctor 87 García, votos no llegan. ese escenario es bien complicado. Solamente recordemos lo que pasó con Manuel Merino el año pasado. No sé hasta qué punto usted, por ejemplo, podría coincidir conmigo. Yo sí tuve una opinión bastante firme sobre ese tema, que si bien es cierto, la vacancia del gobierno de Manuel Merino fue legal, pero no fue legítimo, no tuvo el respaldo ciudadano. No fue a interpretación mía, no fue un tema de golpe de Estado, porque sí se veía un tema de incapacidad moral de Martín Vizcarra, pero no se condecía con lo que la gente decía en las calles y lo que generó la renuncia posterior de Manuel Merino con los disturbios y las muertes de dos jóvenes en plenas protestas.
Sí, es probable que se tenga que aceptar que, aun cuanto la conducta del señor Vizcarra era claramente contraria a los valores morales, sí había durante su pequeño periodo trabajado, digamos, de manera muy sagaz, muy inteligente, muy astutamente, y de alguna manera había enganchado con un sector de la población, ¿no? Que no vio con buenos ojos su salida del poder. Por eso es que al tomar esa decisión se tiene que ver primero el hecho, segundo, la calificación del hecho, pero además también tienen que interpretar es qué pensaría la calle, ¿no? Ujú. Ahora, en este escenario sí creo que tenemos claramente un 75% del país está en esa actitud y en esa posición, es decir, es consciente de que el país no va para adelante, ¿no? Y que la crisis política, la crisis económica, pero sobre todo la crisis moral cada vez se profundiza más. Claro, y sobre eso, por ejemplo, la propia Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, habrá sabido usted en los últimos días, ha elaborado un informe en la cual planteaba los escenarios. ¿Qué sucede si renuncia el presidente? ¿Qué sucede si cierran el Congreso? ¿Qué sucede si vacan al presidente? Y ponen un escenario casi ya catastrófico con la vacancia presidencial. Si el presidente es vacado, un poco más y definen la situación como un estallido de guerra civil, que es además lo que Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, ha mencionado en varias ocasiones en su disertación ante la prensa o ante eventos sociales. Yo tengo dudas, Pedro, sobre ese informe, porque tratándose de un informe de inteligencia, ha sido muy rápidamente conocido y propagado, ¿no? A través de los medios. Yo creo que más bien es un gambito, ¿no? Es parte de la estrategia gubernamental para generarse condiciones de defensa, ¿no? Pero lo cierto y lo real es que la actitud de buena parte de los ciudadanos es de clara agresividad con el presidente. Las calificaciones que se le dan, donde ya no hay ningún tipo de respeto personal, incluso acciones como lanzar huevos, en fin, ¿no? Demuestran ya un hartazgo, ¿no? Un asco moral, con el perdón de la palabra, pero es lo que está sucediendo en el país. Pero ya, estamos completamente descontentos. Una gran parte de la Una población gran parte, descontenta sí. con el presidente del país. Según las encuestas, por lo menos 70% de gente la rechaza, la Sí. presencia del presidente. Sin embargo, esta situación nos puede llevar a un contexto electoral de tener otra vez a un líder político o un caudillo político mucho más radical de lo que fue el propio Pedro Castillo. Y me refiero a Antauro Humala. Antauro Humala ayer levantando en hombros, ensalzado casi como un ídolo de masas frente a la comisaría de Andahuaylas, donde mató a 4 policías. Lo ponen a nivel de héroe los xenocaceristas. Y Antauro Mala que ratifica su intención de ser candidato a la presidencia. ¿Hay algún impedimento constitucional para que él se presente a este balotaje electoral del próximo 2026 si es que no se adelantan las elecciones, doctor García? Ninguna, Pedro, pero debería haberlo. En la Alemania, post-nazi, post-nazismo, se estableció la figura de la democracia defensiva, es decir, la democracia debe defenderse, ¿no? Por supuesto, la democracia promueve el cotejo de opiniones, la libertad de opinión, etcétera, etcétera, pero no puede llegar digamos, a ser una democracia boba. Y es por eso que estableció una regla por la cual los partidos totalitarios, los partidos preconizadores de la violencia, no tienen opción dentro del sistema. En nuestro caso, quienes han participado en actos terroristas o han llevado o han cometido actos de rebelión, como fue el caso de Antauro Humala, deberían estar impedidos por la ley para postular. Eso es algo básico para defender a la democracia, ¿no? Claro, pero aquí solamente se prime la Constitución. Leí en la mañana, si tienes una sentencia que imagino está en cumplimiento, si está sentenciado, pero él ya cumplió su pena. Así es, Él ya así es. cumplió. Y el cumplimiento de la pena, a pesar de que se trata de hechos gravísimos, que incluye asesinato, que incluye homicidio, que incluye secuestro, se ha matado a policías que estaban en función. Esos actos bastante graves perpetrados por Antauro Humala tendrían que ser considerados como un impedimento a pesar de haberse cumplido la pena recibida. Justamente, Pedro, necesitamos dentro de un
paquete normativo, digamos, no muy extenso, pero muy claro, que tengamos condiciones para mejorar la representación, pero a su vez para impedir que a ella accedan quienes son enemigos de la democracia, quienes son amigos de los derechos fundamentales. Entonces, ni los terroristas, ni aquellos que cometen delitos de rebelión contra un gobierno democrático deberían tener acceso a postular. Y lamentablemente en este país sí lo tienen. Y lo Si tienen. usted, por ejemplo, podría hacer modificaciones constitucionales para poder mejorar la situación del país, ¿cuáles serían, doctor García? Lo primero sería acabar con el voto preferencial. En segundo lugar, restablecer la reelección congresal. En tercer lugar, eh, mejorar la ley de partidos políticos, establecer el bicameralismo, acabar con toda esa maraña administrativa que lleva a que el Jurado Nacional de Elecciones complique, digamos, innecesariamente los procesos electorales, incluso genere la exclusión de ciertos candidatos que podrían ser interesantes para el país. Menciono, por ejemplo, últimamente el caso de el candidato Molina Ya. por Lima, más allá de que si tenía una opción, era la forma en que ha sido excluido el proceso realmente es ridícula, ¿no? Que faltó una firma, se le otorga pues un plazo de 24 o 48 horas para que cumpla con ese requisito y no dejamos abandonado a un sector de la población que tiene derecho a participar, ¿no? Eh, yo creo que allí estaría el núcleo. Luego, por supuesto, para más adelante ver si hacemos distritos uninominales o no, pero yo creo que el tiempo está para un proceso de reformas corto, pero lo suficientemente claro que nos permita, digamos, tener una mejor representación, ¿no? Pero la Constitución no tendría que ser más precisa, por ejemplo, en la calidad de personas que tendrían que asumir función pública mediante designación de confianza. ¿Por qué le digo esto? Porque si bien es cierto, hay mucha facultad prerrogativa que tiene el presidente de designar ministro de Estado. Hay una ley que incluso ha sido aprobada en el Congreso en la cual especifica ciertas condiciones que una persona tendría que cumplir para que sea designado ministro, viceministro o un funcionario según el nivel en la escala correspondiente. Pero eso sí sigue siendo discrecional. El presidente sigue eligiendo a malos ministros, ministros que renuncian o que son cesados en tiempo récord. Y esto también contribuye a la inestabilidad política y social que estamos atravesando en el país. ¿Cómo poder poner filtros a ese punto donde constantemente comete hierros el actual gobierno? Y decisiones que, por ejemplo, van en el sentido también de remover, cuando mejor le parezca al presidente, al comandante general de la policía. Van 4 comandantes generales en tiempo récord, en menos de un año. Pedro, si usted revisa el pasado reciente, los presidentes tuvieron el tino de escoger dentro de la baraja de opciones, digamos, buenos consejos de ministros. El propio Toledo, que, digamos, gobernaba poco, porque estaba dedicado a otros menesteres, sin embargo, tenía la capacidad, digamos, de poder escoger, digamos, buenos ministros. García siempre estaba detrás de cada uno de los que designaba. Entonces, la situación que usted se refiere se da específicamente en torno al caso del señor Castillo, que definitivamente por su falta de mundo no tiene, pues, digamos, conocimiento o acceso a personas que pudieran ser útiles al país desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, y elige a personas que son de su barrio, de su distrito, de su provincia, de su región, ¿no? O que forman parte de estas organizaciones sindicales que están muy cercanas al terrorismo, ¿no? Buena parte de ellos ha venido del FENATE, etcétera. Entonces yo no tomaría este periodo presidencial como referencia porque seguramente con otro presidente no se producirían este tipo de gabinetes, ¿no? Claro, y recordemos que en el periodo de Martín Vizcarra se hablaba mucho de los moqueguanos, y ahora Sí, hablamos de los chotanos, y los también de chotanos. los chiclayanos, Así es. que son una forma de calificar la procedencia de las personas que tienen cercanía con el presidente. Y hemos visto niveles de corrupción de forma atroz en estos 12 meses. Sin embargo, ¿qué de cierto hay, doctor García? A ver, un poco revisando la norma, intentando encontrarle alguna justificación a lo que dice la defensa del presidente. ¿Qué de cierto hay? Que si la Constitución
te dice que solamente puedes acusar al jefe de Estado bajo 4 condiciones, si esto también implica en el marco de la investigación, si solo te dice puedes acusarle por traición a la patria, porque no convoca elecciones, porque no permite que el Congreso se instale, entonces bajo esos mismos criterios lo puedes investigar. Si no se cumplen esos criterios, esos presupuestos, no lo puedes investigar. Eso es lo que asevera persistentemente la defensa del presidente Pedro Castillo. Y el ministro de Justicia también dice lo mismo, por si acaso. Pero del gobierno, ¿no? De este gobierno. Lo que deberíamos decir es que, en efecto, hubo una interpretación tradicional del artículo 117. eh, Ha surgido una interpretación inédita porque nunca antes en la historia del Perú se habían producido este tipo de actos desde el inicio del, digamos, del gobierno. El Ministerio Público interpretó, siguiendo buena parte de la doctrina constitucional, de que existía el impedimento de acusación, más no de investigación preliminar. Ese, eh, Esa interpretación ha sido avalada por el Poder Judicial y por esas razones, en el marco del debido proceso, se están llevando a cabo el desarrollo de cinco carpetas. Ahora bien, eso tiene un límite, Pedro, y es que cuando concluyan las investigaciones, eso se formalizará en denuncias constitucionales que van a llegar al Congreso, el que tendrá que eh, suspender el trámite de acusación hasta la culminación del mandato. Eso está claro. Es por eso que la ventana del artículo 113, que habla de la incapacidad, la vacancia por incapacidad moral, sigue siendo abierta y es hasta ahora el último elemento que podría ayudar para salvar al país de esta crisis en la que ya definitivamente no, aparentemente nos hemos quedado estancados, ya no vamos ni para adelante ni para atrás. Sí. La crisis está y no se mueve de ahí, se ha instalado en la sociedad peruana. Y es curioso que lo que usted nos está mencionando, porque si vemos, por ejemplo, una calificación de incapacidad moral, pareciera ser que a Martín Vizcarra lo han vacado por mucho menos de lo que en estos momentos está Así conociendo el es. presidente Pedro Castillo. Y inmediatamente la vacancia pasó por un tubo, porque habían otras mociones de vacancia contra Martín Vizcarra que no prosperaron, pero fue una la que finalmente cuando se conocieron situaciones de negociaciones en el periodo que él tuvo como gobernador regional de Moquegua, ya vinculaciones, testimonios, corroboraciones de dichos y otras aseveraciones más que la fiscalía comenzó a juntar y el Congreso inmediatamente vio que hay actos de inmoralidad que se había perpetrado y que por lo tanto esa persona no podía seguir al Así frente de un es. país y se lo vacó y se lo vacó y fue por una votación bastante importante. Y en el caso del presidente Pedro Castillo, hay muchas situaciones mucho más graves sobre él y no se puede conseguir la votación. Sobre ese punto, por ejemplo, hay propuestas de que se disminuya la cantidad de votos que se requiere para estas situaciones. ¿Es una salida viable modificar la constitución solamente para poder alcanzar votos de vacancia frente a un presidente que se encuentra blindado políticamente en el Parlamento? Pero lo primero es que habría que decir que, a diferencia del caso Vizcarra, este gobierno tiene varios bloques oficialistas, ¿no? Había una sola bancada, y bueno, y Juntos con el Perú, ahora hay un conjunto de bancadas, pero que al momento de tocar ciertos temas sobre el gobierno, digamos, tienen una posición unitaria. Y lo que extraña de estos bloques parlamentarios es que ellos son conscientes de que esta propuesta de cambio, esta propuesta progresista en la que ellos creían, definitivamente no se va a dar, porque el presidente tiene la intención y tiene las capacidades, pero además están comprometiendo al futuro inmediato de la llamada izquierda peruana, convalidando actos grasos de corrupción. Y por otro lado, aparece pues este grupo de los niños, los topos, los pirañitas, que han, digamos, subastado la curul, ¿no es cierto? Eso está muy claro. Ahora bien, en cuanto al número de votos, eso no está en la Constitución y está en el reglamento del Congreso, y lo está porque yo formé parte del Tribunal Constitucional que exhortó al Congreso a elaborar digamos, a establecer reglas de proporcionalidad más precisas en relación al reglamento por lo siguiente.
a raíz del caso Manuel Lajo, se estableció, se develó de que para destituir a un miembro del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo o de la Corte Suprema se requerían 87 votos, pero Ujú. para deponer constitucionalmente al presidente de la República solo se requería que existiese un quórum para la sesión. El quórum es la mitad más uno de 130, y con 35 o 40 votos se podía vacar al presidente. Evidentemente, eso era totalmente irrazonable, porque si yo exijo 87 para un voto para separar del cargo a un funcionario de mayor jerarquía, con mayor razón para exigir una mayor cuota en el caso del primer mandatario. Entonces, se estableció un promedio igual. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? En efecto, hoy alcanzar 87 votos en el Perú, no solo para separar al presidente, sino para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, para elegir al defensor del pueblo, para que se pongan de acuerdo con el Contralor General, es alto porque el Perú tiene un sistema político fragmentado. A Ujú. diferencia de otros países que tienen dos partidos o tres partidos, aquí tenemos 13 bancadas. Entonces, eso hace complicado llegar a los 87. Entonces, lo que se podría hacer es disminuir el número de 87 a 78, que es una cifra que utiliza la Constitución, eh, y afectar a todos, o sea, digamos, a todos los cargos que yo he señalado. No se podría hacer únicamente para el caso de la vacancia del presidente de la República, porque eso implicaría una infracción a la Constitución, porque sería una norma con nombre propio. Es Claro. decir, estoy cambiando el reglamento para separar al presidente de la República. Pero si hago el cambio para que todas estas altas magistraturas, ya sea para nombramientos, para remociones, para destituciones, sea algo menor, creo que con eso habríamos salvado el inconveniente legal, ¿no? Claro, porque, y esto es lo que suena, a esto huele esta pretensión que tienen, esto, en esta propuesta que se planteó desde Avanza País, desde el congresista Bazán, si mal no recuerdo, para que se disminuyan los votos, así de esta forma se puede alcanzar la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. Pero, ok, no hay escenario de vacancia, no hay votos, no hay reforma de la votación que se requiere. Sin embargo, hay otro escenario que se advierte que podría ser una salida a esta crisis, que es la suspensión del cargo del presidente Pedro Castillo. Incluso se asevera que esto podría partir desde la sola petición del Ministerio Público para que se pueda aplicar una norma supranacional que implica estamentos internacionales de lucha contra la corrupción, de la cual el Perú es suscriptor, participa. ¿Esto cómo se podría aplicar? ¿Usted ha evaluado ese escenario que también se menciona como un plan B en caso no se alcance, como es previsible, la votación de una vacancia presidencial? Yo tengo una interpretación diferente de aquellos colegas que han postulado esa tesis por lo siguiente. No es admisible la existencia de tratados que tengan normas incompatibles con la Constitución, ¿no? Mm. Y en este caso estaríamos chocando específicamente contra el artículo 117, los artículos 99 y 100. Entonces, la Constitución misma dice que cuando el Perú se vea en la necesidad de celebrar un tratado cuyo contenido, digamos, colisione con un principio, un valor o una disposición constitucional, tiene que someterlo a un proceso de habilitación que pasa por aprobar el tratado en dos legislaturas con 87 votos, ¿no? Cosa que no se ha hecho. En segundo lugar, el propio tratado al cual se hace alusión señala que esas normas se aplicarán de conformidad con la legislación interna, ¿no? Y nuestra legislación interna no habla de suspensión. Y por último, la suspensión tendría que decretarla el propio, finalmente aplicar al Parlamento, que es justamente el meollo del problema, ¿no es cierto? Más allá de votos más o votos menos, procesos aquí, procesos allá, lo cierto y lo real es que hay un segmento del Congreso, de un lado atrincherado en una defensa obtusa al presidente, y la otra en pro de una defensa convenida, ¿no es cierto? Avalada por factores económicos. Entonces, mientras no salgamos de esa situación, pueden existir muchos procedimientos, métodos o interpretaciones, pero el Congreso no estaría en la disposición y ánimo de ser la fuente de solución de nuestros problemas. Y cuando se habla, por ejemplo, de una suspensión por incapacidad temporal del presidente, ¿cómo se aplicaría esta figura?
No, eso se da cuando, de conformidad con el artículo 117, el presidente durante el ejercicio de su mandato es sometido a proceso penal. Entonces, como no puede haber un presidente constitucional con alguno de los supuestos del artículo 117 esté en el poder, entonces se le suspende. Si el proceso concluye antes de su mandato y tiene una sentencia absolutoria, regresa al poder. Si por el contrario la sentencia se dicta antes, pero es condenatoria, pasamos de la suspensión a la destitución. Eso se da en la figura del juicio y antejuicio político. No está referido a este tratado. Le voy a llevar a un símil de lo que pasó. No sé Correcto. cuál es el nivel de relación que tiene, pero es importante, por ejemplo, recordar lo que pasó el año 2018, al inicio, antes de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se conoció de congresistas como Kenji Fujimori, Guillermo Boncángel, Bienvenido Ramírez, que participan en conversaciones grabadas por Moisés Mamani, que ya falleció, que en paz descanse, en la que traficaba un poco de obras a cambio de votos en contra de la vacancia de Petro Pablo Kuczynski. La decisión de ese parlamento no fue el desafuero, porque hay condiciones para que eso se cumpla. La decisión tampoco no fue la suspensión por 120 días, que es la más grave que recae en el Parlamento. La decisión, bastante sui generis, fue la de suspensión indefinida. Los mandaron para su casa durante el tiempo que dure la investigación y en su reemplazo designaron a los congresistas accesitarios. Lógicamente que estos parlamentarios nunca más volvieron. ¿Cómo se pudo aplicar eso en ese contexto de los parlamentarios y no se podría aplicar en el contexto del presidente Pedro Castillo? Lo que pasa es que esos Sin que exista congresistas, sentencia. sí, esos congresistas fueron denunciados penalmente, se les abrió un proceso penal. Y en esas circunstancias, el Congreso de la República ordenó, ¿no es cierto?, el desafuero, o sea, autorizó a que sean procesados. Pero además los suspendió hasta la conclusión de ese proceso, ¿no? Pero había un proceso penal contra estos parlamentarios. Aquí, lamentablemente, ningún parlamentario está siendo objeto de ninguna investigación judicial, a pesar que es claro y notorio de que votan en función a prebendas personales, ¿no? Y el presidente Pedro Castillo, para que se aplique este criterio de la incapacidad temporal, explíquenos otra vez, por favor, porque para muchos es como, bueno, no hay voto para vacancia, al menos vamos por la incapacidad. ¿Qué cosa tendría que cumplirse como criterio técnico legal para que se aplique incapacidad moral sobre el presidente, entendiendo que hay imputaciones gravísimas dentro de su entorno y en su propia figura? Digamos, los pasos serían, primero, que exista un hecho o un conjunto de hechos calificables de inmorales. Esto es, que sean contrarios a lo reñido o reñido con lo bueno, lo correcto, lo deseable, ¿no es cierto? Lo ético. En tercer lugar, que el Parlamento perciba que la población sintoniza también con esa percepción. En cuarto lugar, que las bancadas se pongan de acuerdo en llevar a cabo el proceso de vacancia, le otorguen las garantías del debido proceso y finalmente voten y se alcancen los 87 votos, ¿no? Eso sería más o menos el proceso. Interesante, pero si vemos en la conducta procesal del presidente Pedro Castillo, van dos ocasiones que impide diligencias del Ministerio Público en Palacio de Gobierno. La primera fue cuando estuvo Carlos Jaico, cuando sucedió el tema de los $20,000, y Carlos Jaico claramente menciona que el presidente, el exsecretario general del Palacio, menciona que el presidente no había dado la orden para que ingrese el equipo de fiscales. Y la segunda fue cuando fue la policía con la fiscalía para que puedan detener a Jennifer Paredes, y ahí también se revela que el presidente había dado la orden que no se permite el ingreso, o sea, obstruyendo las diligencias de las autoridades judiciales en Palacio de Gobierno. Esa conducta procesal, por ejemplo, ¿qué implicaría si tendríamos que un poco que valorar su comportamiento frente a procesos que a él le involucran? En este caso, el proceso se llevaría en la sede del propio Parlamento de la República. Dos, se le convoca al presidente para que ejerza su defensa y si quiere, además, puede contar con la asistencia técnica de un letrado. Finalmente, en el pleno en donde se va a tomar la decisión, se le otorga la potestad de hacer uso de la palabra y también de permitírsela a su abogado. Si ni uno ni otro van, eso no
digamos, enero el proceso por una razón muy sencilla. En la medida en que se ha acreditado la convocatoria y no existe ningún elemento objetivo para señalar de que ha habido, llegar a la duda de que ha existido algún problema que le ha impedido al presidente presentarse, el Congreso está en la posibilidad, en ausencia del propio interesado, de tomar la decisión. Bien, doctor García Toma, para terminar, por favor, yo quiero saber su opinión ya fuera del ámbito jurídico, fuera del ámbito constitucional. ¿Qué escenario prevé usted en el país en los siguientes meses? Estamos por el momento en un callejón sin salida. Y lo estamos porque si bien es cierto que el Ministerio Público sigue avanzando, va a haber un momento en que el Ministerio Público dé por concluida la primera etapa de su labor, que es la de formular la denuncia, ¿no es cierto? Esto va a llegar al Congreso. Entonces, el escenario central, que es el del Congreso, a la fecha no brinda ninguna respuesta de las que el país requiere, ni en el ámbito de la legislación, ni en el ámbito del comportamiento funcional, ni por supuesto fundamentalmente en ser el elemento que pueda llevar a la solución final de este problema. Mientras esto sucede, Pedro, sigue avanzando la crisis económica, se sigue desinstitucionalizando el país, ¿no es cierto? Fíjese, es una cosa horrible de que el Ministerio de Agricultura no haya podido llevar a cabo hasta ahora un solo contrato para la compra de urea, ¿no? Eso demuestra el fracaso de la administración del Estado. Y eso se repite, usted vea el grado de capacidad de ejecución de los ministerios. Ninguno llega a 40 o 30%. Entonces, la situación es dramática, por ahora. Claro, eso justamente veía hace un par de semanas cuando se presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año. El presupuesto de este año 2022 lo está ejecutando el gobierno con el presupuesto que ellos mismos propusieron en agosto del año pasado cuando asumieron funciones. Pero ni el propio presupuesto que ellos pidieron que se apruebe lo están cumpliendo. En cartera de educación, ejecución presupuestal apenas llega al 50% y están en septiembre. No hay mayor inversión. Pero se dice que para 2023 habrá más plata. El problema no es la plata, es la capacidad. Bien, doctor García, muchas gracias por ese tiempo que nos ha podido conceder. Gracias a usted. Una preguntita más. Nos están pidiendo corte, nos están pidiendo pausa. Pero una pregunta más. Lo que involucra a este gobierno. Con lo que pasó en Chile el domingo pasado, la población le dijo no a la nueva constitución propuesta por la Comisión Constituyente, donde había mucho más el tema ideológico que necesidad nacional que resolverse. Este escenario de conflictividad, de deficiencias en la Constitución, de protecciones, de otra constitución elaborada de golpe, ¿no es acaso un momento constituyente o cómo se podría identificar mejor un momento constituyente para hacer mejor las cosas? Brevemente. El primero es que para que exista un momento constituyente debemos tener las posibilidades de que la representación política sea la adecuada. Y no lo tenemos porque hay un colapso, una crisis de partidos, de las organizaciones sociales, de los colegios profesionales. Lo segundo, que tiene que haber un clima político de distensión para poder conversar, para poder debatir, para poder estar de acuerdo. En tercer lugar, no puede haber una asamblea constituyente en el mismo momento en que se acelera una crisis económica, porque eso la impulsaría aún más. Y por último, es cierto que nuestra constitución requiere de reformas. El tema es que la mayoría del país no acepta que esas reformas lleguen a alterar algunos aspectos básicos o medulares en los cuales los peruanos hemos vivido. Esa es la respuesta que han dado los chilenos. Querían cambios, sí, pero no al extremo de alterar, digamos, la fórmula basilar de lo que era la sociedad política chilena. Y es por eso que se les ha dicho que no. Y eso se podría volver a reproducir acá. Bien, doctor García Toma, muchas gracias por la comunicación. Gracias también, muy amable. Hasta buen domingo, siempre es muy bueno conversar con usted. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder por Vez Cable Televisión.